Está en mute. Jesús, te muteaste. Ah, perdón. Sí, ¿qué tal? Era tu nombre, país y una palabra que salga de Codeage, ¿no? Para iniciar de una vez con la presentación. Hola, Ruth. Ya. Ya, entonces, buenos días con todos. Gracias por sumarse a la sesión. En esta oportunidad, mira, bueno, mi nombre es Jesús, soy de Perú y estoy pertenezco a la comunidad de educación, a la escuela de coeducación. Y en esta oportunidad me tocó ser moderador de Juana Pávez, que es el tema de creación de un COE ágil. De hecho, yo pertenecí a un COE cuando estaba en una empresa. Aquí está el LinkedIn de Juana, ¿no? Y su correo, por si de repente le quieren hacer alguna consulta más adelante, ¿no? Puede hacer una captura rapidita. La voy a presentar. Ella es una ingeniera informática con una trayectoria profesional que abarca diversas facetas del mundo tecnológico y empresarial. Y los roles que abarca ha sido pues como Agile Coach, Scrum Master, Project Manager y entre otros. Así también como es una persona muy destacada en la labor docente universitario, ¿no? Es una profesional versátil y apasionada, con una historia probada en liderazgo, gestión de proyectos, agilidad organizacional, transformación digital, y le entusiasma mucho poder aportar sus habilidades y experiencias a nuevos desafíos y contribuir con el crecimiento y éxito de equipos, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, apoyarnos a la comunidad en compartir sus conocimientos, ¿no? Hay unas reglas que tenemos que más que nada reglas, digamos, es como que escucha activa y participación. Las preguntas, ¿no? Según lo coordinado con Juana, van a ser al final de la presentación. Y por favor, silenciemos nuestros micros cuando se esté compartiendo la información y prendamos la cámara para sentirnos más cerca de nuestra presentadora. Entonces, sin más que decir, voy a ahorita a compartir la presentación. Y vamos a iniciar la presentación. ¿Hay alguna consulta o duda? O Juana, si no, ya te dejo en tus manos. Gracias, Jesús. Bien, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Y como bien decía Jesús, voy a contar la historia, ¿verdad?, de la creación del COE Ágil, donde participé liderando la entidad. Y al final, por favor, todas las preguntas que quieran. Y si no, ahí están mis datos de contacto con cualquier duda, cualquier ayuda. En la presentación que decía Jesús, solo sumar que soy mamá, feliz mamá, tengo una hija y es mi motor de vida y que me encanta enseñar. Estoy de vacaciones, estoy en mis vacaciones, soy chilena, pero estoy en Miami en este momento, ando haciendo ahí un recorrido de vacaciones en Las Vegas, Miami y ahora nos vamos a Orlando. Pero no podía dejar pasar esta oportunidad de compartir, ¿verdad? Me encanta compartir, me encanta ayudar y creo que entre todos podemos hacernos mejores personas y un mejor mundo. Bueno, dicho esto, partiendo ya entonces con lo que es el COE ágil, ahí se me adelantó Jesús un poquito con las preguntas, ¿verdad? Hicieron varios comentarios de las palabras, innovación, disrupción, ¿verdad? Un poco lo que es hacia el COE. Y si pasamos a la siguiente de una vez, Jesús, para no dilatar, ahí tengo una definición. Espérame aquí que ahí tengo ya una definición, ¿verdad?, de Gartner, que fíjense que dice que finalmente los COE concentran la experiencia y los recursos existentes en una disciplina o capacidad para lograr y mantener un rendimiento y valor de clase mundial. Eso es lo que se busca con el COE. Eso es lo que quiere ser un COE, ¿ya? Si pasamos a la siguiente, por favor, Jesús. Un poco aquí, entonces les voy a dar contexto de dónde creamos el COE, la empresa. Esa es una pequeña representación ya muy reducida, pero fíjense, lo que quería mostrar aquí es el nivel donde quedó, donde armamos el COE de agilidad. Tenemos el CEO de la empresa, tenemos un gerente de tecnología, tenemos su primera línea, dentro de esa línea está un gerente TI, luego de ese gerente TI tenemos otra línea de subgerentes, donde había una gerencia de desarrollo
y dentro de esa gerencia de desarrollo estaba el COE. ¿Ya? ¿Se visualiza? Ese era nuestro nivel. Algunos datos de contexto, esto era en una empresa chilena, fue una empresa chilena bastante grande, casi 20.000 personas en 12 países, tenía diferentes sedes en distintos países, en algunas solo comercial y en algunas sí había producción. La gerencia de tecnología, esa gerencia que dice ahí, gerente TI, eran 413 personas, estaba conformada y hablamos con gerencia TI, todo lo que tiene que ver con continuidad, seguridad, desarrollo, PMO, eran algunas de las sugerencias que teníamos allí. La gerencia de desarrollo, es decir, donde estaba el COE Ágil, tenía ahí 45 personas que se dedicaban a todo lo que era la gestión de proyectos. Es decir, cuando llegamos a esta empresa, todos estos 45 personas eran Project Manager, ya eran PM, que se llamaban. Los equipos de desarrollo, ahí decía, eran externos, es decir, como todo este equipo, les estoy comentando recién, se dedicaban a la gestión, todo lo que era la construcción, todo lo que era el core de ellos es SAP, pero también por ahí lo dice, todo esto era externo, a través de consultoras. Solo la gestión era interna, pero todo lo que era configuración, si era SAP, todo lo que, si era un proyecto BI, todo era a través de proveedores. Un poco también ahí dice el core tecnológico de SAP, ellos se manejaban con SAP, por lo tanto el 80% de los proyectos que se llevaban eran de SAP. La cartera de proyectos estaba alrededor de los 100, llegaba a los 120 proyectos en general, comprenderán que era grande, por lo tanto era harta la carga de proyectos que se tenía. Y antes de crear el COE, hacía aproximadamente 3 meses, había llegado un gerente de desarrollo, quien trajo todo lo que es agilidad y dijo, vamos entonces a pasar ahora a la agilidad. 3 meses después de eso, se arma el COE ágil, es decir, en el cuarto Q de este primer año. Partimos piloto con 5 proyectos ágiles. Vamos a partir con 5, se seleccionaron. No fue la mejor selección, ¿ya? Primeras lecciones aprendidas, se seleccionaron 5, no fueron quizás la mejor selección, pero con los 5 que partimos, Scrum Master que venían de afuera, y se parten estos pilotos. Se crearon los nuevos roles, lo que era el Scrum Master, que fueron personas que se contrataron de afuera, porque todo lo que era interno no tenía ninguna práctica de agilidad, y el líder técnico. Muchos de estas gente, de estas personas, de estos PM que gestionaban, eran project manager, pero eran consultores SAP. Era consultor SAP MM, SD, por lo tanto tenían una gran expertise técnica. Y ellos pasaron a ser, en algunos casos, los líderes técnicos. Luego también tenemos que el rol del product owner era de negocio. Eso fue netamente negocio. Empezó también a capacitarse, a entrenarse a negocio. Costó mucho porque el negocio no tenía idea y empezó obviamente, a capacitarse primero para poder que ellos fueran desarrollando su rol. Ahí hay un dato que viene luego, miren, todos los colaboradores de la gerencia de desarrollo cuentan con certificación de Scrum Master. Alguien como que está haciendo eco, parece. Bien, entonces, cuando llegamos, estas 45 personas estaban certificadas como Scrum Master. Todos estaban certificados, pero nadie había hecho una daily nunca. Fíjense el nivel. Todos con certificación, pero nadie había hecho una daily siquiera. ¿Ya? Entonces, era todo un reto de todo eso que ellos aprendieron teóricamente, ahora había que empezar a llevarlo a la práctica. ¿Y cómo se creó el COE Ágil? Con un líder, que obviamente en este caso fui yo, y 2 Agile Coach, que eran las manos directamente. Y además se creó una relación matricial con los Scrum Master. Es decir, ellos dependían matricialmente del COE. Ellos estaban asignados por líneas de negocio. Teníamos 4 líneas de negocio dentro de la gerencia de desarrollo, pero matricialmente dependían del COE. Entonces, obviamente también eran nuestras manos y apoyo directo en todo lo que fue la implementación. Jesús, por favor. La primera, exacto. Entonces, ¿por qué se crea el COE ágil? Bueno, primero existía una necesidad de solventar una carencia de conocimiento. Se los dije recién, ¿verdad? Todo certificado, pero la práctica no estaba. Esas habilidades, ese mindset, ese awareness ágil no estaba.
hablamos de agilidad y era completamente, ellos trabajaban completamente waterfall, cero práctica, cero mindset, o sea, había mucho que trabajar. Segundo, se requería diseminar este conocimiento de agilidad dentro de la gerencia de desarrollo y más allá, porque si bien vieron la estructura, estábamos en desarrollo, pero desarrollo no trabaja aislado, no solamente era desarrollo, teníamos que también hacer o empezar a subir a la gente de continuidad, por ejemplo, que era muy burocrático, a la gente de seguridad y así obviamente al resto, en primera instancia, de todo lo que era la gerencia de tecnología dentro de la empresa. Y la tercera, necesitaban estandarizar las prácticas ágiles que se fueran a implementar en los proyectos. ¿Por qué? Porque como ellos trabajaban con proveedores, dentro de estos cinco también, de estos cinco pilotos, teníamos distintos proveedores y cada proveedor llegaba con su sabor de agilidad, ¿ya? Llegaba uno que decía esto, el otro que decía lo otro, y si bien estábamos todos con el marco Scrum, cada proveedor le colocaba ahí su sabor diferente. Entonces, se necesitaba, ¿verdad?, que estandarizáramos y que todos trabajáramos igual, porque en los cinco pilotos empezó a existir harta diferencia de cómo estaba llevando la agilidad cada uno de ellos, cómo estaban haciendo incluso los eventos, quienes participaban, había en unos que el product owner nunca asistía, en otros que el product owner se le obligaba, entonces se necesitaba estandarizar. Por todos estos motivos se crea el COE ágil. Por favor, Jesús. Bien, entonces, ahí, ¿cuál fue el propósito? Primero que nada nos pusimos a ver cuál va a ser nuestro propósito como COE. Y ahí entonces indica, ¿verdad?, que es escalar y mejorar continuamente las capacidades ágiles de la organización, maximizando el valor capturado al adoptar esta nueva forma de trabajar. Y más allá de esta entrega de valor, de subir a negocio, de empezar a trabajar diferente, también fue un gran reto aumentar estas capacidades, cambiar este mindset y además justificar hacia arriba. No sé si a alguno le ha pasado, pero uno a veces, yo he sido desde Scrum Master, ¿verdad? Agile Team Facilitator, Coach, y cuando estás en la célula o cuando tienes dos, tres células, tú con tus células bien, pero cuando ya empiezas hacia arriba, a los niveles gerenciales hacia arriba, y te van pidiendo justificación, y cuánto voy a ahorrar, y cuánto tiempo menos vamos a gastar en un proyecto, y hay que empezar a tratar de traducir esa parte que a veces nos falta mucho en conversar en el mismo idioma de esta gerencia que lo que está esperando es ahorros, números, impacto y empezar también a medir. Nosotros tomamos una práctica que era medir, hacer, medir. Ese era nuestro todo se basaba en medir cómo estamos, hacer, implementar lo que fuéramos a implementar y medir nuevamente. Por favor, Jesús. ¿Cómo entonces lo pusimos en marcha? ¿Cómo partimos? ¿Ya? Había que darle forma, había que hacer roadmap, había que ver por dónde tomábamos esto, por dónde tomábamos aquí este coroto tan grande que teníamos que arrancar. Era nuestro cuarto Q, les comenté, primer año partimos prácticamente el cuarto Q. ¿Y cómo partimos entonces? Con la preparación, si le puede seguir Jesús al otro, haciendo el assessment, ¿verdad? Y soporte. Preparación porque teníamos que preparar qué íbamos a hacer, cómo nos veníamos, cómo estábamos creciendo, instalándonos, armándonos. Un assessment porque teníamos que partir midiéndonos. Sabíamos que estaban certificados, sabíamos que no habían hecho nada, pero había que tener números, había que tener base. Entonces teníamos que hacer un assessment y además teníamos que dar soporte también. El COE da soporte, teníamos que dar soporte a estos 5 células, ¿verdad? Piloto, para que empezaran a demostrar, para que estandarizáramos y para que fueran avanzando. Esas fueron nuestras 3 líneas y fueron en paralelo. ¿Ya? Lo que decía siempre nuestro jefe en ese momento, esto había que cambiar la rueda de la bicicleta andando. No podíamos darnos el lujo de, ya armemos el COE, quedemos tranquilitos, esperemos entonces. No, aquí había que hacer todo rapidito. Este fue último Q del año, objetivos que lograr, bonos de por medio, ¿ya? Entonces había que preparar cómo avanzábamos, cómo armábamos, pero había que medir y había que además dar soporte. Si nos vamos a la siguiente, entonces partimos, y eso de la mano siempre de la retrospectiva. Alcanzamos a hacer 2 retrospectivas.
¿ya? Porque obviamente como COE también teníamos que ir midiéndonos y teníamos que ir avanzando, teníamos que ir mejorando y teníamos que ir viendo dentro de lo que íbamos probando qué nos estaba funcionando y qué podíamos mejorar. Y ahora sí, a la siguiente. Entonces nos vamos con lo que era la preparación. ¿Y cómo partimos en la preparación? ¿O qué hicimos en la preparación? Bueno, aquí está. Primero que nada, el roadmap. Eran 3 meses, pero obviamente lo primero que uno tiene que tener es su roadmap, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer? Después, nuestro modelo operativo. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo va a ser el COE? Ahí está, modelo operativo. La definición de los dominios. Si puedes avanzar, por favor, Jesús, para que vayan apareciendo un poco. Esos son los dominios, ¿ya? En esos dominios son los servicios. Lo que pasa es que internamente, ustedes saben que la cultura es súper potente y hay un tema de, culturalmente, servicios no les cuadraba la palabra, y entonces hablamos de los dominios o dimensiones del COE. Entonces, estas dimensiones eran prácticamente los servicios que nosotros íbamos a entregar como COE. Nuestro playbook, ese cuadrito que está ahí arriba, ¿verdad? A la izquierda, arriba, eso fue lo que nosotros llamamos agilidad en una mirada. Ese era nuestro marco y eso era nuestra guía para todo. Nosotros eso era lo que teníamos en todas partes, ¿verdad? Impreso, impregnado en la gente, porque esa era agilidad en una mirada. Ese era nuestro marco en una mirada. Obviamente, Scrum, ¿ya? Luego teníamos también el proceso de coaching. Si le damos por ahí aparece, definimos cuál iba a ser nuestro proceso de coaching, cómo lo íbamos a llevar, nuestro proceso de entrenamiento y partimos también con las comunidades de práctica. Partimos con una comunidad de Scrum Master, la primera obviamente que tenía que dar el ejemplo, ¿verdad? Tenía que llevar, tenía que mostrar, tenía que empezar a compartir este conocimiento, a gestionar este conocimiento. Partimos con la comunidad de líderes técnicos que fue bastante más difícil. Los project managers no entendían mucho el rol ahora, porque dense cuenta que de ser project manager, donde ellos manejaban el proyecto, eran el Dios y Señor del proyecto, ahora eras líder técnico. Y eso fue un gran cambio cultural de que ahora llevo un liderazgo compartido. Hablamos mucho de liderazgo en dúo, tuvimos invitados con charlas para ir cambiando el mindset, porque en un momento llegó el líder técnico que venía de ser project manager y entonces le decía al Scrum Master, agéndame la reunión. Y para eso era la ayuda del Scrum Master. Entonces hubo mucho trabajo allí de estos roles, mucho trabajo en conjunto, trabajo separado, para que estos roles pudieran entender, sobre todo el líder técnico. Empezamos en estas comunidades, a hacer también sesiones compartidas de Scrum Master con líderes técnicos. Y además armamos la comunidad de arquitectura, más pequeñita, pero tratamos de que también fuera avanzando por el lado de arquitectura. Esto fue un poco lo que preparamos para este cuarto Q. En la siguiente, por favor. Ya empezamos entonces en el otro tema, era el assessment. ¿Recuerdan? Debíamos empezar a medir cómo estábamos. Ahora, ahí están las dimensiones en detalle. Esas son las dimensiones que nosotros decidimos: práctica ágil y herramienta, entrenamiento y coaching, difusión, soporte y realización de valor. Esas fueron las que nosotros decidimos partir, que obviamente son las que íbamos a ir avanzando. Y aquí está el modelo operativo. Fíjense que tenemos entonces el líder del COE, tenemos ahí estas dimensiones o servicios, tenemos los Scrum Master que tienen la rayita punteada porque esta era una dependencia matricial, y tenemos los coach que eran la dependencia directa del COE, y además teníamos entonces lo que llamamos los multiplicadores, que son como los early adopters, ¿ya? Los primeros que nosotros fuimos identificando en estas áreas como hermanas de desarrollo, que ya sabían algo de agilidad, que habían investigado, que habían estudiado y que más o menos veíamos que podían apoyar, también los fuimos identificando y también los fuimos subiendo como justamente apalancadores en sus distintas áreas. Y también los fuimos haciendo parte, y su principal servicio era ayudar con la difusión de este COE, de este playbook, de que ya teníamos un estándar, ya teníamos una base y de cómo iba a empezar a trabajar la agilidad en la empresa. Y el equipo de gestión de desarrollo era todo el equipo de subgerentes de la gerencia de desarrollo, que eran los principales en difundir, porque ellos son los que estaban también en contacto directo con negocio, ellos son los que tenían sus equipos a cargo de gestión por línea de negocio y obviamente eran los principales que tenían que difundir.
Ojo, y después más adelante los voy a decir, fue la línea de sugerencia, ¿verdad? Que era la línea paralela con el COE, pero eran los que yo creo que menos habían cambiado mindset. Entonces fue una de las luchas bastante desafiante, el que ellos fueran un poco los difusores. Gracias, Jesús. Si avanza. Bien, entonces ahora la otra patita que teníamos que en paralelo era el assessment. Teníamos que, como le decía, teníamos que decir, así estamos en este minuto, para poder hacer un plan y decir a dónde queríamos llegar. Entonces, para ese assessment estuvimos allí primero con el nivel de madurez ágil de la gerencia, ¿verdad? Ahí levantamos a través de distintas herramientas, hicimos mucho, lo que eran muchas sesiones, tanto grupales como individuales como entrevista para poder determinar cuál era el nivel de madurez. Si le das clic, porfa, a Jesús, van apareciendo un poco ahí, ¿ya? Ahí está entonces uno de las evaluaciones que hicimos. Ahí está, este es el OAMA, este es un modelo que lo trabajamos en conjunto con Deloitte. Nos apoyó Deloitte para este modelo. Fíjense que ahí están las distintas dimensiones que ellos trabajan: estrategia y gobernanza, gente y cultura, procedimientos, tecnología y herramientas. En cada una de ellas tuvimos una nota, por decirlo así, y finalmente, en resumen, nos dio un nivel de agilidad 2, ¿ya? Que en la realidad nosotros creíamos que estaba un poquito más abajo, pero en algunas cosas hicieron subir y finalmente ese fue el nivel que está allí, y nuestro propósito era, después que teníamos esto, sacar, como dice allí, la lista de oportunidades, cómo evolucionábamos, cómo mejoramos, qué aumentamos entonces, dónde ponemos foco para que este nivel 2 pudiera crecer. Incluso hicimos algún plan de dónde estábamos más bajos. Si ustedes ven por allí, hay tecnología y herramientas, era lo que estábamos más bajo y teníamos que potenciar. Nuestro plan del año 2 tenía que potenciar para poder aumentar allí. Y luego tenemos también, lo que hicimos fue medir el nivel de awareness. Y con el awareness nos costó mucho. ¿Por qué? Porque la gerencia nos decía, ¿y por qué el awareness? ¿Y cómo mido el awareness? ¿Y para qué lo mido? Y ahí un poco fue la lucha. Oye, el awareness es el primer habilitador. No puedes llegar y medir cómo te va a impactar el awareness. Ah, sí, voy a ahorrar tanto tiempo porque tengo un awareness más alto. No, pero el awareness es mi primer habilitador para yo avanzar en mi madurez ágil. Si no logro un awareness, obviamente, todo me va a costar mucho más. Entonces ahí también tuvimos este nivel, logramos entre un 80% en la gerencia de desarrollo, una vez que habíamos partido con un primer nivel que era algo así cerca de 50%, y llegamos al final del cuarto Q del primer año a un 80%. Y empezamos a salir también luego a estas gerencias, subgerencias hermanas, para poder empezar a medir también e ir avanzando. Lo mismo que le decía hace rato, nosotros esto era instaurado. Medimos, hacemos, medimos. Medimos, hacemos, medimos. Porque teníamos que demostrar, ¿verdad? Que era lo que nos pedían la gerencia, la alta gerencia, del avance que íbamos teniendo, los logros que ellos podían ya empezar a ver con las diferentes actividades que hacía el COEAGIL. Si seguimos, Jesús, viene la tercera parte entonces, que ya es el soporte. Como decíamos, esto había que cambiar la rueda de la bicicleta andando, por lo tanto, el soporte tenía, y ahí está un poco la creación de las comunidades de práctica, las capacitaciones, ¿verdad? Ahí tenemos que se hicieron 7 capacitaciones, 91% de satisfacción general. Como ellos venían muy de Waterfall, muy de vieja escuela, al empezar a hacer entrenamientos muy prácticos, muy lúdicos, la gente quedaba bastante satisfecha. Todo nuestro entrenamiento era con foco en la práctica, con foco en la experiencia, con foco en dinámicas, ¿verdad? Entonces la gente quedó muy contenta. Hay gente que quedaba, que subía una y dos veces a la misma capacitación, al mismo entrenamiento. Por lo tanto, fue muy positivo. Ahí tenemos las sesiones de coaching grupal a todo lo que eran los subgerentes de la gerencia de desarrollo, lo que sean los hermanitos
del COE, a todos estos subgerentes hicimos sesiones grupales y también hicimos sesiones individuales. Hicimos sesiones individuales y se usaron diferentes técnicas. Utilizamos por allí las técnicas de la mesa redonda de John Maxwell, donde hacíamos mucho seguimiento a todo lo que eran las acciones, los compromisos que se iban definiendo y que se iba haciendo obviamente seguimiento. En las sesiones grupales hacíamos autoevaluaciones, evaluaciones también entre pares y después íbamos definiendo acciones y con el seguimiento, con el coaching individual, se iba haciendo seguimiento a estas acciones. Había mucho, mucho mindset que cambiar en este nivel de subgerentes. Tenemos también ahí el coaching a los Scrum Master. Teníamos algunos Scrum Master nuevos, les comenté que ingresaron Scrum Master, ingresaron 3 Scrum Master nuevos y pasamos a 2 Project Manager a Scrum Master. Entonces, había que también hacerle coaching a ellos, había que avanzar con ellos. Y tenemos la sociabilización del playbook, porque creamos nuestro playbook, pero como les decía yo, ese marquito en una mirada, había que publicarlo, había que difundirlo full, había que difundirlo para que llegara a todo, ¿verdad? A toda la gerencia de tecnología e incluso más allá todavía de tecnología. Así que hicimos sesiones, lo usamos la internet, todos los medios de difusión que pudimos para sociabilizar el playbook ágil que habíamos desarrollado. Y llegamos a un uso de Jira, porque Jira llegó también junto con todo esto, llegó Jira, llegamos a un 67% de uso, también con mucho entrenamiento, con mucho seguimiento, mucha práctica, mucho incentivo, reuniones semanales, premios, quien lo usaba, quien llevaba sus tableros individuales o sus tableros de proyecto, y llegamos a un 67% del uso de Jira. Eso fue como la parte ya como más operativa, el día a día de este cuarto Q. Gracias, Jesús. Nos llegamos al año 2, ¿ya? Terminamos, ¿verdad? Año 1, cuarto Q del año 1 y nos vamos entonces al año 2. Ya la cosa estaba armada, estábamos andando, pero nos quedaba mucho todavía por delante. ¿Cómo partimos año 2? Partimos primero con el framework del COE. Porque teníamos que ayudar, teníamos que dar soporte, teníamos que estandarizar, pero también teníamos que encargarnos de desarrollar el COE, de que el COE se pudiera armar, se consolidara. Entonces ahí nos tomamos en Chile, enero, febrero son de vacaciones, generalmente, ¿verdad? Las cargas por lo general bajan un poco y aquí sí tuvimos el espacio de tomarnos enero y febrero para armar el framework. Entonces ya aquí nos dedicamos, primero que nada, al framework del COE, cuál iba a ser nuestra guía, nuestro marco como centro de excelencia ágil. Y después de eso, entonces, partimos ya con lo que era la estrategia de posicionamiento, cómo íbamos a ir avanzando. Teníamos claro que había que salir de desarrollo, teníamos que ir más allá de desarrollo. No podíamos pensar, era limitarnos si nosotros dentro de la gerencia de desarrollo nos quedábamos allí, porque obviamente éramos solo desarrollo, teníamos que tener continuidad, teníamos que tener seguridad, teníamos que todo este ecosistema. También las herramientas, teníamos que avanzar en un pool de herramientas para que pudieran llevar esta gestión y además en el soporte que ya veníamos realizando. Y siempre pensando esto también con la retrospectiva, exacto, con nuestra retrospectiva constante porque había mucho, mucho de experimentación, ¿verdad? Había mucho de practiquemos, de probemos, por lo tanto también hacíamos nuestra retrospectiva, ya la hacíamos ampliada con todo el equipo de Scrum Master y también incluso hicimos algunas con el equipo de gestión. Si avanzamos, vamos entonces a ver lo que es ya nuestro framework. Este fue nuestro framework, nuestra estrategia que está allí. Tenemos el gobierno del COE ágil y tenemos los principios y mecanismos rectores que le llamamos nosotros. Aquí tenemos dentro de estos mecanismos rectores, tenemos los dominios del conocimiento, ¿verdad? Tenemos los entrenamientos, madurez organizacional, el coaching, la ceremonia, las comunidades prácticas y las métricas. Teníamos también ya que empezar a medirnos. El cuarto Q no alcanzamos, pero ya había que definir cuáles iban a ser nuestras métricas también como centro de excelencia. En el gobierno teníamos el equipo principal, el equipo multiplicadores, y quisimos ir potenciando cada vez más para poder ir saliendo más allá de desarrollo, más allá de tecnología y empezar también con otras áreas, teníamos que apoyarnos,
¿verdad? 3 personas, obviamente no podíamos con tanto, y fue un gran equipo que nos apoyó mucho, los multiplicadores. Un modelo de crecimiento y un modelo de cómo nos íbamos a regir o cómo nos íbamos a gobernar. Y la estrategia basada en el propósito, en ciertos objetivos, en nuestras dimensiones o servicios que ya habíamos definido, en el modelo operativo y un modelo de madurez, porque también como COE teníamos que medir cómo íbamos avanzando, cómo íbamos madurando, en qué nivel estábamos, hacia dónde queríamos llegar, y todo nuestro plan tenía que también que abocarse a nuestra madurez como centro de excelencia. Si pasamos a la siguiente. Un poco ahí, no, la siguiente. Vamos a la estrategia, un poco de posicionamiento, y le damos a la primera, y entonces nos va a aparecer. Nosotros esto lo buscamos y entre toda la lectura que hicimos y todo, lo llamamos, ¿verdad?, con una estrategia de polinización. Nosotros cuando hablamos de polinización, hablamos entonces que lo primero que íbamos a partir era por equipos y áreas priorizadas. Íbamos a priorizar ciertas áreas con las cuales íbamos a partir, con las cuales íbamos a avanzar, íbamos a masificar este marco ágil que nosotros habíamos desarrollado. Luego nos íbamos a ir entonces a nuestro roadmap pensando en estas áreas o estos equipos que ya habíamos definido. Y la siguiente, Jesús, por favor. Entonces íbamos a establecer nuestros canales de comunicación, de difusión que teníamos para todo esto. Íbamos además, retroalimentación continuo, necesitábamos un aprendizaje continuo de cómo íbamos avanzando área a área cada vez que íbamos tomando nuevas áreas y con un seguimiento. Empezamos a trabajar con los OKR, ¿verdad? Empezamos a trabajar con OKR del COE, empezamos a trabajar con OKR de las áreas, como de las áreas de negocio más pequeñas, porque también era un tema súper nuevo para ellos, así que fue bastante limitado como partimos por las áreas. Sumado a eso, entonces, nos vamos a la lámina siguiente y viene un poco, sí, avanzamos. Entonces, fíjense que nosotros hablamos de la polinización, ¿verdad? De que íbamos a ir, íbamos a partir por área, íbamos a hacer todo este ciclo área por área hasta que íbamos a ir sumando cada vez más. Y íbamos a trabajar estos dominios de conocimiento. Nosotros definimos estos 4 dominios de conocimiento: el marco ágil, las prácticas ágiles, el liderazgo ágil y el awareness. Esos son nuestros 4 dominios. Entonces, como teníamos polinización y estos 4 dominios, lo íbamos a empezar a implementar en las áreas que nosotros íbamos priorizando. Hablamos de marco, nuestro playbook, ¿verdad?, que era agilidad en una mirada. Hablamos de prácticas, porque hablamos de prácticas porque empezamos a salir también, ya estábamos yendo más allá, donde no habían proyectos, y empezamos a hablar ya de prácticas ágiles, de distintas áreas donde no necesariamente iban a tener un proyecto, no necesariamente iban a aplicar Scrum, por lo tanto, definimos una cantidad de prácticas ágiles con distintas herramientas, tableros, que ellos pudieran utilizar. El awareness, que siempre era nuestro habilitador, y el liderazgo. También creamos un modelo de liderazgo ágil con ciertos principios, tanto del ser como el hacer, y empezamos también a implementarlo porque nos dimos cuenta dentro de desarrollo que la gerencia, en los niveles de subgerencia y de gerentes, tenía que cambiar el mindset. Con estos dominios y con la polinización nos fuimos a la siguiente, ¿sí? Y aquí una muestra muy, muy simple, pero para que se entienda, fíjense que esto era, por ejemplo, tecnología. Entonces, en la primera línea, la línea verde, que era la gerencia de desarrollo, nosotros íbamos a tener nuestros 4 dominios: liderazgo, prácticas, marco y awareness. En nuestra gerencia de desarrollo teníamos que tener los 4 implementados. Ese era el foco. En la segunda línea o la línea superior íbamos a implementar el liderazgo ágil, el awareness y las prácticas. Y hacia la gerencia más alta todavía, nuestro foco inicial iba a ser el awareness y el liderazgo. De esa forma nosotros atacamos y lo llamamos esta polinización. Y vamos a ir avanzando por área y por estos dominios de conocimiento. Entonces, en esta área íbamos a aplicar estos dominios, en esta área íbamos a partir por estos dominios, y así íbamos a ir avanzando, ¿ya? Con la polinización, con los dominios y con áreas que nosotros, en conjunto obviamente con la gerencia, fuimos priorizando. Por eso que desarrollo tenía que tenerlas todas, y hacia arriba fuimos avanzando en estas
en estos diferentes dominios. Y así teníamos también para las áreas de negocio, teníamos algunas áreas que empezamos a apoyar mucho como recursos humanos, por ejemplo, también trabajamos con ellos, trabajamos con el área de marketing, e incluso trabajamos con el área de formación de la empresa para poder, en este mismo tenor, hablar de dominios en toda la empresa. Y vamos a partir en toda la empresa con el primer dominio que era el de awareness. Gracias, Jesús. Un poco entonces los principales obstáculos que nos encontramos de todo esto que le he resumido en pocos minutos, harta información. ¿Cuáles son los principales obstáculos que nosotros fuimos encontrando? Primero, de comprensión y apoyo de la alta gerencia. Cuando llegamos, por ejemplo, el gerente TI no entendía nada de agilidad, no sabía nada de agilidad. Tuvimos que partir por explicar qué era agilidad y casi hacer un curso de Agile Fundamentals. Entonces, cuando llegó por la gerencia de desarrollo, pero cuando tenías un gerente arriba de TI que no conocía de la agilidad, que no entendía la agilidad, que había estado toda su vida con Waterfall, toda su vida con SAP, fue bastante complicado. Fue uno de los principales obstáculos porque no hablaban para nada el mismo idioma y aparte que no hablaban el mismo idioma, era siempre pidiéndote ahorro de tiempo, ahorro de lucas, ¿verdad? De plata, de dinero, de presupuesto. Entonces fue bastante difícil conversar con ellos y entenderlo. Sobre todo al principio, uno llega con, ¿verdad? Con este mindset ágil y resulta que encuentras esa pared y tienes que empezar a ver cómo conversas, cuáles son las palabras, cuáles son los términos, cuál es el lenguaje que tienes que utilizar con ellos para empezar a entenderte. La cultura. Ustedes saben que por ahí los estudios dicen que el 70% de los casos no son exitosos por la cultura. Este fue uno de esos que entran ahí en el 70%. Obviamente costó harto el tema de la cultura. Es una empresa que por ahí dice que parece mucho un ministerio público. Entonces hay un tema de cultura y ellos estaban partiendo una transformación cultural pensando ya en el 2030. Por lo tanto, estaban dando los primeros pasos dentro de esta transformación. Cuando conversamos con la gerente de recursos humanos, estábamos bastante alineados, tenía bastante principios que conversaban con la agilidad, pero era una transformación que estaba partiendo. Los silos en las áreas TI. Eso yo creo que es pan de cada día, ¿verdad? En las empresas tradicionales. Estos silos aquí que, de hecho, un mínimo ejemplo, cuando pasábamos a continuidad, se iba a pasar un proyecto a continuidad o querías hacer un paso a producción y continuidad es quien lo llevaba, le pasabas a producción, tenías que pasarle los documentos de requerimiento, etcétera, etcétera. Empezamos a transformar, y te paso historia, entra temprano, pero por ejemplo ellos decían, necesitamos 10 días hábiles para entender, para sacar, para que recién surjan las dudas, para que nos juntemos, para partir el proceso. Entonces ahí la agilidad se nos iba a cualquier parte con 10 días de ellos solamente para revisar. Ese trabajo en silo fue bien, bien complicado. La reticencia de los equipos, había mucha gente muy antigua con 20 años en la empresa, 25 años en la empresa, 30 años en la empresa, donde siempre lo he hecho así, donde SAP no me deja hacer otra cosa, donde no puedo hacerlo diferente, donde es que no puedo, no puedo, no puedo y no puedo. Entonces costó harto, o hubo mucha gente que se subió, hubo gente que no, gente que se mantenía todavía muy aislada llevando su proyecto y que decía, yo sigo igual, pero seguí igual porque no se subían a todo lo que hacíamos. Entonces teníamos esas personas todavía por ahí que costó harto que fueran cambiando. No tuvimos una gestión del cambio, no tuvimos un área, ¿verdad? Cuando armamos el COE, lo primero que dijimos, vamos a tener gente de gestión del cambio que nos apoye, no. Temas presupuesto, no. Por lo tanto, de verdad lo necesitamos, pero fundamental, lo necesitamos. La disponibilidad e incorporación de las áreas de negocio. Ahí, a modo de anécdota, yo tenía 2 días de haber llegado y me dicen, ayúdame con este product owner que estamos partiendo. Voy con el product owner, hablo con el product owner y él me dice, yo estoy apoyando esa célula, yo la ayudo a ello.
Y yo, wow, no, usted no ayuda, usted es parte de este equipo, aquí usted es parte. Y cuando empezamos a, mire, usted debe hacer esto, 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 este es su tiempo, pero tiene que tenerlo, el product backlog usted tiene que mantenerlo actualizado, priorizado, los stakeholders. La persona se espantó, fue corriendo a su jefe y le dijo que no podía ser product owner. Dijo, no, yo no puedo, no puedo, porque tenían un rol operativo y además eran product owner. Y a veces product owner de uno o dos proyectos. Entonces, fue difícil también el tema de negocio. Yo creo que con el tiempo fueron los que más felices quedaron porque sentían obviamente el beneficio directo de ser partícipe día a día de las entregas, de esta comunión. Fueron, yo creo que de lo más contentos, pero costó harto con ellos y con su disponibilidad sobre todo. La falta de recursos. Yo creo que siempre es un tema, esta falta de recursos. Queríamos más coach, queríamos gestión del cambio y obviamente también nos trancaba. No fue el mejor momento de la empresa, por lo tanto fue difícil. Recomendaciones generales, si van a armar un COE, contar con el apoyo de la alta gerencia. Nosotros tuvimos el de la gerencia de desarrollo, pero había todavía dos gerencias hacia arriba y es vital contar con el apoyo de ellos, que ellos tengan claro el por qué. No es porque quiere desarrollo, porque la gente es feliz, no, a ello hay que trabajar y hablar en el idioma de ellos para que ellos puedan empezar a entender el por qué. Trabajar en conjunto con las áreas de personas, porque la transformación cultural va de la mano. Nosotros llegamos un poco tarde con el área de personas, podríamos haber llegado mucho antes y haber trabajado más de la mano, pero definitivamente hay que trabajar con ellos, porque nosotros solos no podíamos haber llegado. Debíamos habernos juntado con ellos, debíamos haber avanzado más y quizás debíamos partir cuando ellos también ya llevaran un cierto avance, ya dadas las condiciones culturales de la empresa. El enfoque iterativo incremental. Nosotros era todo iterativo incremental. Eran nuestras palabras, aparte de la que viene abajo, que ya se les ha repetido varias veces, medir, ejecutar, medir. Medir, ejecutar, medir eran nuestras palabras y todo es iterativo incremental. Porque a veces quería que lo tuvieras todo así, ya. Y éramos tres personas. Yo lideraba el COE, pero eso de liderar, ustedes saben cómo es, ahí metida metiendo las manos, dando entrenamiento, haciendo coaching. Entonces, tres personas éramos poco, por lo tanto siempre era iterativo e incremental. Aquí vamos iterando, vamos avanzando, eran nuestras palabras típicas, tanto así que después ya el gerente de TI, que era el gerente más arriba, él también lo repetía. Vamos a hacerlo iterativo e incremental. Ya la compró, ya la entendía, ya la vivía un poco más. Y el tema de los early adopters. La recomendación es siempre ubicarse. Nosotros llegamos a tener 7 Scrum Master, los 2 coach, pero los early adopters o nuestros multiplicadores, como le llamamos, la verdad es que fueron de vital importancia en las distintas áreas. Nos apoyaron muchísimo, muchísimo ellos con el COE. Y Jesús, si avanzamos, para dejarles entonces la palabra a las dudas. Igual yo sé que fue mucha información, pero ahí están mis datos también. Si después cualquiera quiere contactarme, yo feliz le puedo contar en detalle lo que quieran, pero igual tenemos ahora por lo menos 5 minutos para preguntas. Hola, adelante, Eni. Hola Juana, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Juana, yo tengo me gustaría saber cómo lidiaste en este proyecto en el tema del presupuesto. Por ejemplo, eh, cuando vas a la empresa y encuentras pues un equipo netamente duro, netamente waterfall, ¿no? Pero al intentar implementar un team de agilidad, esto conlleva un presupuesto. ¿No? Entonces, normalmente las empresas pues son muy duros al tema de poder invertir ese dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo haces o cómo más o menos nos podrías comentar tu experiencia para ver cómo lograste de que la parte de la gerencia, la parte del equipo pueda apostar por personal pues capacitado nuevo e integrarlo y adaptarlo a este equipo? Porque veo que el proyecto duró para poder insertar un mindset más o menos un año te tomó dentro del equipo, del proyecto, ¿no? Eso Sí. me encantaría poder.
escucharlo. Sí, mira, acá lo que se tomó, de hecho, se partió con la gerencia de desarrollo, tenía presupuesto, tenía su propio presupuesto y habían cosas que empezamos a cargarla allí. En el medio del viaje, la gerencia de desarrollo prácticamente dejó de ser centro de costo y no se cargaba nada a la gerencia y empezó a cargarse todo a proyecto, es decir, a negocio, ¿ya? Entonces ahí tuvimos que enfocarnos mucho a negocio a mostrar a negocio, porque todo empezó a cargarse, por ejemplo, el Agile Coach se cargaba a negocio, ya no se cargaba a la gerencia, sino siempre a negocio. Entonces hubo mucha conversa, sobre todo en el segundo año, para incorporar el presupuesto de negocio, para el segundo año, incorporar todo lo que fue agilidad. Lo bueno es que si bien partimos con negocio de cero, que como te decía yo, no sabían qué hacía el Product Owner, empezaron a ver rápidamente, yo creo que fueron los primeros en empezar a ver los beneficios de trabajar día a día, de que les fueran entregando esta entrega temprana. Entonces, a negocio fue, de esa mirada, fue como más fácil porque ellos ya tenían ahí el día a día, ya lo estaban viviendo, empezar a subirlo. Entonces, todo el presupuesto, todo lo que era costo de, por ejemplo, hicimos Inception en Atlanta, fuimos a Atlanta, un gran proyecto, hicimos un Inception, íbamos a ciudades dentro de Chile a hacer Inception, todo eso era gasto de negocio, todo era negocio. Empezamos a traspasar todo este costo a negocio. Y digamos, yo creo que los dos primeros Q, o sea, los primeros 6 meses, ya negocio empezó a ver, entonces fue también más fácil avanzar. Mucho entrenamiento con negocio, también creamos la comunidad de Product Owner el segundo año, mucha cercanía con ellos, para que ellos empezaran a ver con la Inception, con la P-Planning, hicimos P-Planning, ellos quedan muy contentos. Ellos veían, por ejemplo, la P-Planning en Atlanta, ellos quedaron felices. Después querían que todo fuera P-Planning. No, es que eso no, todos querían P-Planning. Entonces fue fácil desde ese punto de vista que ellos vieron cómo levantábamos, cómo todos participaban. Entonces, oye, necesitamos hacerlo, pero necesitamos que ustedes lo paguen. Pasaje, estadía, comida, no importa. Entonces ahí negocio empezó a aportar y todo fue traspasado a negocio. Muchas gracias, Juana. De nada, Eni. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? A ver, creo que hay una ahí, de Hugo Martínez. Adelante, Hugo. Bueno, te voy a ayudar a leerla. Dice, ¿cómo alinearon al área de producción con las entregas de los equipos que hicieron, con 3 equipos? ¿Qué hicieron para reducir el tiempo entre ambos equipos? Sí, esa fue una lucha ardua, continuidad y bueno, y todavía la verdad es que no está como solucionado, porque el área de continuidad, lo que les decía, ellos decían 10 días para yo entender qué vas a hacer. Entonces llegamos a acuerdo con los pilotos ágiles, porque no podíamos esperar ese tiempo, sino la entrega continua se nos iba a cualquier lado. Entonces empezamos mucho la conversa con ellos y en los pilotos también empezamos a trabajar con el subgerente de continuidad ellos también estaban colapsados, mucho proyecto, pero y un poco ahí, con lo que decía recién también, le explicaba a Eni, tomamos, propusimos una persona de continuidad que llegamos a tomar hasta 5 proyectos, si no me equivoco, fueron hasta 5 proyectos, que se pagaba entre estos 5 proyectos, pero esta persona dependía de continuidad. ¿Pero qué significaba que dependía de continuidad y estaba en los 5 proyectos? La pagaba los 5 proyectos, que esta persona participaba desde el día 1 en los 5 proyectos. Entonces ya no dependíamos de esos 10 días hábiles para revisar, ya no dependíamos de eso, sino que esta persona participaba en la planning, por ejemplo, participaba ya en la review y ya estaba al tanto y ya no teníamos que seguir ese camino. Empezamos a implementar un camino paralelo para estos pilotos ágiles para que empezáramos a poder lograr esa entrega continua. Y fuimos subiendo de a poquito, llegamos a tener 3 personas de continuidad pagadas por negocio para trabajar de esta manera. ¿Ya? En eso está todavía, eso no se ha cambiado, pero de esa forma fuimos
pudiendo avanzar, porque si no, no, o sea, los primeros fueron choques terribles, o sea, si tú me dices 10 días, a mí se me va un sprint y yo todavía ni siquiera recibo tus dudas. Entonces, esa fue la figura. Tomamos una persona pagada por negocio y empezar a estar en los proyectos desde el día uno, a ser parte de este equipo y pudiera entonces los pasos a producción ser bastante más fluidos que lo que teníamos antes. Buenísimo, Juana. Bueno, chicos, por favor, vamos activando nuestras camaritas para tomarnos la foto del recuerdo. Nos apoyan activando sus cámaras para poder tomar una fotito de recuerdo de la ponencia. Si deja de proyectar para que se vea en la cámara, ya, Sí, ya. ahí sí. A ver, chicos, activemos la cámara, no seamos tímidos.